Hola, muy buenas tardes a toda la gente que nos acompaña el día de hoy. Me da mucho gusto darles la bienvenida a nombre del Instituto de Salud Pública Global de la Universidad de Miami, el Instituto de Estudios Avanzados para las Américas de la Universidad de Miami y la Asociación de Proveedores de Cuidados para el SIDA, AYAPAC. Les damos la más cordial bienvenida al panel de avances en terapia intensiva durante la pandemia por COVID-19. La pandemia ha dejado al día de hoy más de 20.2 millones de casos confirmados y 636,000 muertes en el continente americano. Sabemos que una atención temprana y oportuna a los pacientes infectados y, en caso de requerirlo, admisión al área de cuidados intensivos, una atención de calidad hacen toda la diferencia en el pronóstico. Hoy, en este foro, se discutirán los avances que se han tenido a lo largo de estos meses en el área de cuidados intensivos. A nombre del comité organizador, es un honor presentar a los expertos que nos estarán acompañando el día de hoy. Todos ellos han jugado un papel fundamental en la batalla contra la COVID-19 desde sus instituciones y el día de hoy nos acompañan para discutir los avances y retos que hemos tenido y seguiremos teniendo en materia de cuidados intensivos. En primer lugar, me gustaría presentar a la doctora Carmen Hernández. La doctora Carmen es médico internista, anestesiólogo e intensivista, egresada del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Tiene una maestría en Ciencias y Gestión, así como altas especialidades en ecocardiografía y ECMO. Actualmente se desempeña como jefa de áreas críticas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas en la Ciudad de México. Bienvenida, doctora Hernández. También nos acompaña el doctor Eduardo Mireles Cabodevila, quien es el director de la unidad de terapia intensiva de la Cleveland Clinic en Ohio, Estados Unidos. El doctor Mireles cuenta con las especialidades de medicina interna, neumología y medicina crítica. Sus áreas de interés en el campo clínico son la medicina del enfermo crítico, ventilación mecánica, falla respiratoria aguda y crónica, soporte vital extracorpóreo, así como enfermedades neuromusculares que afectan al sistema respiratorio. También cuenta con un especial interés en educación en el área del enfermo crítico y específicamente en el uso de tecnologías de simulación para mejorar y acelerar el aprendizaje en el medio. Actualmente, el doctor Mireles se desempeña también como director del Centro de Simulación y habilidades avanzadas en la Cleveland Clinic también, de donde ha desarrollado diversos cursos y dispositivos para mejorar el aprendizaje de los profesionales de la salud. Bienvenido, doctor Mireles. Por otro lado, tenemos al doctor Guillermo Domínguez Cherit, quien es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó las especialidades de Medicina Interna, Anestesiología y Medicina del Enfermo en estado crítico, además de un posgrado en el Hospital Clínic Provincial y en el Hospital de Sant Pau en la ciudad de Barcelona, España, realizando investigación en el área de ventilación mecánica. Desde el 2007 funge como subdirector de Medicina Crítica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, en la Ciudad de México. Durante la pandemia por el virus de influenza H1N1 y la presente pandemia por COVID-19, ha trabajado en establecer lineamientos de atención para los pacientes críticamente enfermos. De igual manera, ha fungido como asesor para el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México. En el ámbito educativo, es profesor titular de la especialidad de Medicina del Enfermo en Estado Crítico en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y decano regional de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, desde agosto del 2015 hasta la fecha. Bienvenido, doctor Domínguez Cherita. También contamos con la presencia del doctor Miguel Cieslikowski. El doctor Cieslikowski es médico con especialidad en terapia intensiva por el Hospital Evita Pueblo en Buenos Aires, Argentina. Durante su carrera profesional, ha sido médico adscrito en la unidad de terapia intensiva en el Hospital Interzonal de Agudos, especializado en trasplantología, del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la provincia de Buenos Aires. Desde el 2014, el doctor Cieslikowski es médico adscrito del área de terapia intensiva del Hospital Francisco J. Muñiz, uno de los centros hospitalarios más importantes y de referencia a nivel nacional en la lucha contra la pandemia por COVID-19. Actualmente a cargo de la terapia intensiva en este centro hospitalario. Bienvenido, doctor Cieslikowski. Y también contamos con la presencia del doctor Sebastián Rodríguez Llamazares, quien es médico egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en México. Cuenta con una maestría en salud pública por la Universidad de Harvard e hizo su especialidad en neumología y medicina del sueño en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, donde actualmente trabaja en el área de terapia intensiva. Es co-creador de Ventila, un curso de ventilación mecánica para personal de salud en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Bienvenido, doctor Rodríguez.
El doctor Rodríguez Llamazares estará moderando este panel de expertos. Le voy a ceder la palabra al doctor sin antes mencionarles que si tienen alguna duda pueden enviarla a través del link que recibieron en el correo con el link para conectarse a esta sesión. Doctor Llamazares, adelante. Le cedo la palabra. Muchas gracias, Ariel, y muchas gracias a todos nuestros ponentes. Vamos a empezar con la dinámica, pues básicamente resolviendo 3 preguntas que son sobre el manejo de la terapia intensiva y otras 2 específicamente sobre el manejo clínico, ¿no? Entonces, me gustaría empezar poniendo aquí para platicar cómo es que la terapia que cada uno de ustedes maneja se preparó de manera inmediata cuando empezó la pandemia, ¿no? Entonces, no sé si quiere empezar el doctor Ciesliskowski platicándonos. Doctor Miguel, ¿gusta empezar? Sí. Ay, disculpame, no me llegaba. Bueno, esto más o menos para introducirlos, el hospital es un hospital que no está especializado, digamos, es un hospital especializado en enfermedades infecciosas, que en marzo de este año, cuando empezó la pandemia, cuando empezaron a aparecer los primeros casos acá en el país, estaba equipado en ese momento con 4 unidades de terapia intensiva, con la posibilidad de ventilar a ese momento entre 14 y 15 pacientes. Muy pocos, ¿no? A partir de ese momento se empezó a equipar el hospital, a preparar 2 unidades nuevas de terapia intensiva, a transformar 2 salas que tenían otra función, a prepararlas como terapias intensivas y a fortalecer las que ya estaban funcionando, ¿no? Para junio de 2020, que es el momento donde empieza la curva ascendente de casos, ya el hospital contaba con las 6 terapias funcionando, con la posibilidad de ventilar ya a 54 pacientes. Además de eso, bueno, aparte de los respiradores obviamente necesarios para llevar a cabo esto, los monitores es todo instrumental nuevo, monitores, 40 monitores nuevos, 40 respiradores nuevos, camas para todos obviamente, y acondicionar el espacio físico para poder trabajar ahí, ¿no? Llegaron los filtros, llegaron las máquinas para realizar estados de base, el recondicionamiento de las salas, la incorporación del personal, que este hospital contaba con un equipo de kinesiólogos de planta, por ejemplo, y por guardia había 1. Pasamos a tener 7 kinesiólogos por día de guardia. Enfermeros se debe haber cuadruplicado la nómina de enfermeros y de médicos también, ¿no? Pasamos de tener, porque yo trabajo en una sala donde hay un médico de guardia, pasamos a tener 2, y las salas más o menos manejando ese volumen de pacientes. No sé si estoy con el tiempo. Muy bien, muchas gracias. Doctor Domínguez. No, nosotros tuvimos también una reconversión, como comentó el doctor Miguel. Reconvertimos nuestro hospital e hicimos, por la disposición geográfica dentro del hospital, se armaron 4 unidades de terapia intensiva que presentaban un reto de comunicación entre ellas, así como el tránsito y todo la dinámica del hospital con el área de urgencias que están ubicadas todas en la planta baja. Así que de tal forma implicó el reto de capacitar nuevo personal, puesto que con el que teníamos no era suficiente y teníamos personal tanto que estaba habituado a trabajar en consulta externa o en hospitalización, como personal nuevo que fue enviado por el Instituto para el Bienestar para capacitar. Tuvimos el gran reto de que sale un decreto donde aquellos que tengan algún factor de riesgo, aquel personal que tenga algún factor de riesgo, más de 60 años, hipertensión, obesidad, diabetes, etcétera, podría ausentarse, lo cual también esto implicó que perdimos un 40% de nuestro personal activo en todo el hospital, por lo que también tuvimos este gran reto. Así que nos dimos a la tarea de educar, capacitar, retroalimentar, educar, capacitar, y con esto pudimos echar a andar e ir incrementando
de 14 a 28 a 32 y al final a 46 camas. Y la última etapa fue 52, que fue lo máximo que tuvimos en algún momento. Todo esto con personal nuevo, apoyados mucho con residentes de medicina interna, con especialistas de otra área, lo cual eso fue quizá una gran hallazgo, pues la solidaridad de otros especialistas, de otras enfermeras, de tal forma que tuvimos involucrados médicos reumatólogos, dermatólogos, endocrinólogos, queriendo cooperar en el manejo de estos pacientes y todos capacitantes. Creo que esa fue los principales retos en la primera semana. Y bueno, el cómo evolucionamos también aprender a vestirnos, a cómo protegernos, el cual posteriormente platicaremos cómo ha evolucionado este equipamiento de protección, pero eran los principales retos al inicio en el manejo de la pandemia. Muy bien. Doctor Mireles. Gracias, Sebastián. Nuestra situación era una en la cual nosotros tenemos 64 camas habitualmente de terapia intensiva. El hospital tiene una gran área de unidades de terapia intensiva. Podemos subir en cualquier momento hasta 250 pacientes. Entonces teníamos suficiente capacidad para mantener el trabajo habitual. Pero nosotros nos estábamos preparando, dadas las predicciones, a una gran cantidad de pacientes y había la capacidad dentro de todo el sistema nuestro. Nosotros somos uno de 11 hospitales en manejar hasta 900 pacientes de terapia intensiva. Entonces, eso traía otros retos. Lo primero que hicimos fue un censo de recursos. Ese fue el primer paso, en el ver cuánto espacio físico teníamos para poner a los pacientes, cuál era el personal que debíamos de usar y la cantidad de equipo que teníamos. De ahí hicimos, el segundo paso fue hacer un ejercicio. Todo esto sucedió en cuestión de días, para tratar de entender cómo nos íbamos a comportar de acuerdo a la cantidad de pacientes que nos iban llegando y la cantidad de pacientes que estaban dentro del hospital. Y establecimos niveles de acción y que iban desde el 1 hasta el 9, de hecho, dependiendo la cantidad de pacientes que nos iban llegando y cómo los íbamos a ir desplazando. Todo esto también tuvo que ser paralelo con los planes del hospital y, como dijo el doctor Domínguez Cherit, hubo mucha camaradería entre los demás servicios de terapia intensiva, de medicina interna y demás, de cómo hacer el plan para cuidar a los pacientes durante este proceso. Nosotros, la manera que lo planeamos fue poner un número de niveles en los cuales no íbamos a alterar la manera de cubrir los servicios, porque entendíamos en ese momento que esto era un maratón, no iba a ser un sprint. Y como era un maratón, teníamos que mantener a nuestros equipos sanos y tranquilos porque se iban a quemar rápidamente. La otra cosa que hizo la institución fue establecer un centro de comando, y este centro de comando era al nivel de la institución. Nosotros teníamos uno al nivel del departamento y uno a nivel de la unidad. Y esos niveles de estos centros del comando nos ayudaban a entender los recursos que estaban disponibles y comunicarlo a través de los diferentes niveles. Ayudaban a mantener una comunicación entre todos los médicos, porque había mucha ansiedad entre todo el grupo, y esto nos ayudó a unificar los mensajes que estábamos mandando. Y nos ayudó a mandar mensajes verticalmente, rápidamente, para qué es lo que necesitábamos para poder funcionar efectivamente. Esos fueron los 4 puntos que hicimos. Okay. Doctora Carmen. Bueno, el INER buenas tardes a todos. El INER es una institución que se dedica a enfermedades respiratorias y por lo tanto tiene como una capacidad natural en su estructura de atender este tipo de pacientes, pero la capacidad instalada para terapia intensiva es de 15 camas y con capacidad de dar terapia intensiva de manera transitoria 13 camas en urgencias. Y la primera pregunta fue, bueno, o sea, como dicen las guías, el alcanzar el 200% de esta capacidad en reconversión va a ser suficiente. La respuesta fue que nosotros creíamos que no. Entonces, la primera primicia fue, vamos a tener que tener mucho más allá de esas camas.
y entonces se planteó la posibilidad de abrir en total 9 terapias intensivas en el INER. Cuando se vio esta posibilidad, primero lo que hicimos fue medir la capacidad del sistema de proveer aire y oxígeno a las distintas áreas que se planteaba que se abrieran como terapia intensiva, medir la capacidad y las fuerzas del personal, que ahí, bueno, afortunadamente es un cuerpo de residentes muy fuerte, que todos, pues, todos son residentes en especialidades afines y todos los adscritos de base pues son de especialidades afines, además de algunas otras, ¿no? Después de medir todo esto y ver nuestra capacidad máxima, se estableció que la capacidad máxima del INER en términos de ventilación mecánica eran 200 pacientes, lo cual implicaba pues septuplicar la capacidad basal, ¿no? Y bueno, pues ahí se tuvo que hacer un inventario, hacer censos, saber qué tanto equipo teníamos, qué tanto personal, hacer las estructuras piramidales para la supervisión en cada una de las áreas, escoger a los líderes de cada una de las áreas de terapia intensiva, que fue también uno de los pasos iniciales, y antes de que llegaran los primeros pacientes, pues se vació por completo la terapia intensiva para hacer el modelo de protección y de aislamiento de los pacientes, que al principio éramos como más estrictos, ya luego hablaremos cómo ha ido evolucionando eso. Y bueno, todo esto fue como con los recursos que en ese momento se tenían. Afortunadamente, los que no se tenían llegaron antes de que llegara el primer paciente. Y bueno, así fue como se fueron creciendo las áreas, ¿no? Con base en el modelo de la primera área. Todos ustedes comentaron cómo la capacidad para aumentar el personal y capacitarlo fue una de las primeras cosas que se tuvo que hacer. No sé si alguno guste destacar alguna estrategia que haya sido útil en esta capacitación y formación de recursos humanos para que todos le entraran y poder pues enfrentar la pandemia de manera inicial. ¿Quién guste? Venga, Carmen. Bueno, la estrategia de atención piramidal yo creo que es básica en este abordaje de capacitar recursos humanos. ¿Qué es esto? Pues tienes especialistas afines arriba para tratar de supervisar personal que puede ser nuevo o puede ser personal con menos formación, a lo mejor residentes de primero o segundo año, y ellos van poco a poco aprendiendo en la marcha esto, ¿no? Además de establecer sesiones específicas de capacitación para el uso de material de protección, por ejemplo, de equipo de protección personal. Doctor Mireles. Nosotros nos enfocamos en tres niveles básicos. El primero era educar a nuestros intensivistas para tratar de que tuvieran el mismo manejo y los mismos protocolos. Eso lo hicimos a través de pláticas que dábamos 2 veces a la semana, que fueron muy bien atendidas y ayudaban a la gente a sacar sus dudas y comentarios. El segundo nivel eran en esos intensivistas que no trabajaban en terapias médicas o respiratorias para que supieran cuáles eran las bases, las guías para el manejo de estos pacientes, es decir, los anestesiólogos que trabajan más con pacientes postquirúrgicos que no lidian tanto con eso, o los neurointensivistas o los cardíacos, al menos aquí en mi ambiente. Y la tercera era para los médicos que iban a cuidar de pacientes respiratorios, que normalmente no lo hacían, como el reumatólogo o el geriatra y demás. Y entonces hicimos esos 3 niveles de educación para tratar de subirlos al nivel que pudieran sentirse cómodos. Doctor Don Miguel. Y bueno, similar a lo que han comentado la doctora Nancy y el doctor Mireles, era mucho enfocarnos en esa capacitación y además, digo, para no ser repetitivo, recalcar mucho el papel de enfermería. Era capacitar enfermerías, a lo mejor también en este sistema piramidal, pero mucho, sobre todo, tratar de uniformar de las diferentes áreas de donde trabajaban las enfermeras, cómo comportarse dentro de las áreas críticas y evidentemente esta forma de vestirse y desvestirse y repasar y auditarnos continuamente lo que estábamos haciendo. Esto en una forma incluso de sombra antes de ir abriendo la siguiente unidad como nos iba tocando en turno. Muy bien, vamos a pasar a nuestra segunda pregunta.
que es ¿qué estrategias clínicas han sido más exitosas para ofrecer soporte de terapia intensiva a los pacientes durante la pandemia? No sé si el doctor Domínguez quiere empezar. Pues miren, yo creo que la estrategia clínica es ir incorporando a los diferentes médicos de las diferentes especialidades en el manejo del paciente crítico, en el paciente que requiere ventilación mecánica. Aprendimos en el transcurso de la pandemia cómo había diferentes comportamientos de los pacientes con daño pulmonar. Aprendimos, bueno, que había dos tipos en principio, aunque por ahí hay un subtipo que han descrito recientemente, pero para fines prácticos eran dos tipos de comportamiento de daño pulmonar, uno con distensibilidades bajas, otro con distensibilidades casi normales, y bueno, esto también aprendimos que había diferentes formas de manejar, ¿no? Para fines prácticos, también nosotros hemos sido unos creyentes de la posición prona y lo hacemos en forma muy temprana, sobre todo en aquellos pacientes que tienen distensibilidades bajas, y esto nos ha ayudado a conocer más el comportamiento de estos pacientes. También transitamos por estar utilizando una serie de medicamentos que parecían que inhibían algunas tormentas de citocinas, como el tocilizumab. Ahora, bueno, pues sabemos en lo que van los estudios y, bueno, incorporamos en una forma rutinaria, porque lo hacíamos, pero no en todos los pacientes, el uso de dexametasona obviamente con el devenir de los estudios. Y bueno, también creemos que la relajación temprana en aquellos pacientes que no responden a las maniobras iniciales de ventilación mecánica podrían ser útiles. Y bueno, desafortunadamente después aprendimos que teníamos que ser sumamente cuidadosos con lo que habíamos aprendido y que parece ser que se ha repetido en otras unidades, en otros lugares del mundo, en cuanto a no romper nuestros protocolos de manejo para prevención de infecciones adquiridas en los cuidados relacionados a los cuidados de la salud. ¿Por qué? Porque tuvimos también en los primeros meses un brote de infecciones nosocomiales y esto nos llevó a recapitular y como comentábamos al principio, a auditarnos continuamente a ver qué era lo que estábamos fallando y ser otra vez muy estricto en todo lo que ya sabíamos aprendido. Entonces creo que son las cosas a grandes rasgos que hemos ido aprendiendo en el devenir de estos 7 meses. Doctor Mireles. Gracias, Sebastián. Para nosotros fue dentro de la infodemia que estaba ocurriendo con los medios sociales, las noticias, los electrónicos, los correos, los artículos, nos decidimos convertir más bien en adopción lenta en vez de adopción rápida. Yo creo que las dos claves para nosotros fue el adherirse al cuidado estándar del manejo del paciente crítico. Con esto me refiero a dentro de toda esta locura que venía y de qué es lo que teníamos que hacer y cómo eran diferentes y demás, era que lo más importante para ellos es el hacer nuestras pruebas del despertar espontáneas, la prueba de respiración espontánea, el hacerles que mantengan un gasto urinario adecuado. Creo que el uso de las puntas de alto flujo nasales también cambió y se incrementó dentro de los pacientes, y sobre todo conforme fuimos aprendiendo más acerca de la transmisión y la profilaxis para la tromboembolia. Eso cambió bastante nuestra terapia intensiva porque la incidencia de trombosis venosa y profunda y tromboembolia pulmonar fue alta. Entonces cambiamos nuestros protocolos. Yo creo que la otra cosa, para terminar, es que siempre tuvimos representantes dentro del equipo de todas las áreas para hacer estos protocolos, ya sea de farmacia, de enfermería, terapia respiratoria, infectología, control de infección, todos ellos para ayudarnos a hacer los protocolos y unificar el manejo. Doctora Carmen. Gracias, Sebastián. Pues sí, o sea, básicamente hay pilares, ¿no? En esta atención y uno de ellos es definitivamente la ventilación mecánica. A ver, esto
se pueden describir muchas cosas, pero pues es un CIRA. O sea, básicamente hay que respetar las estrategias que ya conocemos para tal, buscarlas, evaluar, hacer dinámicas pulmonares y ver qué le funciona a cada paciente, de acuerdísimo, pero básicamente no hay que perder mucho el concepto, ¿no? Y no perder el concepto de que esto es un paciente crítico y hay que tratarlo como tal y hay que cuidar las mismas cosas que a los pacientes críticos, y eso es lo que nos trató de regresar a la base, ¿no? Porque efectivamente, como bien lo dice el doctor Domínguez, pues al principio también, o sea, tuvimos brotes, mucho personal nuevo, trabajando con pacientes críticos, personal en entrenamiento que estaba aprendiendo sobre la marcha. Entonces, sí tuvimos que revisar cosas e intentar aplicar lo que hacíamos habitualmente, ¿no? Ese es uno de los pilares. El segundo definitivo es el control de infecciones. Hay que tener prevención y eso hay que reforzar y empoderar a las unidades de prevención de infecciones. La terapia pues, siempre ha dado prono, o sea, la unidad de cuidados críticos siempre ha dado prono, pero esto tenía que expandirse hacia las otras 8 terapias nuevas y eso se ha logrado, pero se ha logrado lentamente, porque por ahí dicen, ponerle un ventilador en una cama a un paciente no es terapia intensiva, estoy completamente de acuerdo. Tenemos que adoptar todo lo que podemos dar en una terapia intensiva. A lo mejor no se puede tan rápido, pero sí irlo aumentando, ¿no? Y bueno, pues sí, ahorita ya se da prono casi en cualquiera de los lugares, por ejemplo. Y bueno, homogeneizar los tratamientos. Y eso igual coincido con el doctor Mireles, tenemos que ir adoptando de manera paulatina las cosas como se van demostrando y no ser tan novedosos, ¿no? Sí, adoptar los protocolos de investigación, aplicarlos como tales, pero llegar a criterios para homogeneizar los tratamientos y esto a través de la comunicación, definitivamente. De hecho, hay muchas personas que dentro del INER homogeneizan el tratamiento al INER y tú los ves trabajar en otro lado y hacen otras cosas diferentes, pero dentro del INER hacen lo que está acordado, ¿no? Punto. Doctor Cieslkowski. Y bueno, coincido con lo que dicen los colegas y nosotros, a diferencia de ellos, empezamos recién a tener pacientes en el hospital que requirieron ventilación mecánica en el mes de mayo. Así que tuvimos bastante tiempo para prepararnos, ir interpretando la bibliografía que estaba publicada, los trabajos se iban publicando y bueno, cuando llegó el momento, lo mismo, más o menos lo mismo que dicen ellos, ¿no? El pilar de la ventilación mecánica, obviamente, como maniobras como el crono precoz y de manera reiterada las veces que sea necesario, recomendado para la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, no demorar el ingreso a la ventilación mecánica, usar ventilación protectora, y una vez superado el cuadro, obviamente, las ventanas de sedación y las pruebas de ventilación espontánea, ¿no? Para cortar el tiempo de terapia intensiva como en ventilación mecánica, como ya era previo a esto. El hospital participó también, además, de varios protocolos, entre ellos el protocolo de solidaridad, el protocolo de plasma, y adherimos obviamente al trabajo recovery. Ya los que están en desuso ya pasaron a otra instancia. Y a modo de discusión, de todas las intervenciones clínicas, pues, que ustedes ya comentaron que se hicieron, ¿cuál dirían que fue la intervención que costó más trabajo implementar dentro de sus terapias? O sea, cuando se enfrentaron al COVID, la reflexión fue, híjole, esto es algo que nos hace falta reforzar, o sea, que ya sabíamos que teníamos que implementar, pero que sigue siendo uno de nuestros eslabones débiles, por así decirlo. El uso moderado de medicamentos, diría yo. Okay. ¿En qué sentido, doctora? En el sentido de eso, ¿no? De la homogeneidad de los tratamientos, de que todavía luego ahí se quiere generar discusión sobre cosas que ya salieron, pruebas de que no deben de utilizarse o manifestaciones de que no deben de usarse. Eso fue complicado, digo, para estas alturas ya se logró, pero fue complicado y luego vuelve a ser complicado, ¿no? De repente cuando, digo, típico que hay un médico, a lo mejor hasta compañero nuestro, en terapia intensiva
hasta agua bendita, ¿no? Quieren que se le ponga, es muy difícil sostener eso, ¿no? De que no ocurra. Estoy totalmente de acuerdo. Fue el abstencionismo, tratar de mantener a los equipos para no subir. Creo que la segunda cosa que fue difícil para nosotros fue el tratar de mantener el flujo de pacientes a través de las unidades, cómo mantener a los pacientes que no tenían COVID y a los que tenían COVID. O sea, finalmente, operacionalmente lo pudimos hacer, pero lleva un montón de problemas logísticos dentro de las terapias intensivas, cómo mantener a los pacientes en esta pandemia. Al principio, ahora ya lo hacemos mejor, pero separados y sanos. Doctor Miguel, ¿usted iba a agregar algo? No, la había interrumpido a la doctora para preguntarle que no había escuchado el inconveniente que habían tenido, pero ya está. Muy bien. Ok, pues pasemos a nuestra siguiente pregunta, que es, después de 6 meses de pandemia, 6, 7 meses, ¿cómo se ha manejado la organización de la terapia intensiva? Seguramente hemos aprendido cosas de cómo organizarnos mejor, ¿no? Ya comentaron qué fue lo inicial que hicimos, pero ahora, conforme ha pasado el tiempo, ¿cuáles han sido las estrategias que han funcionado? No sé si quiere empezar el doctor Mireles. Gracias, Sebastián. Las tres cosas que hemos modificado, obviamente una es el mantener un área para los pacientes COVID. No hemos parado de tener pacientes, igual que la doctora Hernández y el doctor Domínguez, de tener pacientes desde marzo. Ya llevamos 8 meses. Los nuestros han sido con más subidas y bajadas. Estamos entrando al tercer pico de la pandemia aquí en el estado de Ohio. La otra cosa que nos hizo es mantener, el tener esas áreas de cohorte nos han hecho ser mucho más eficientes en el manejo de estos pacientes. La segunda cosa que ha cambiado ha sido el volvernos a enfocar en el resto de la unidad. Como dijo el doctor Domínguez, una vez que vino el COVID, dejamos de poner atención en algunas de las cosas de calidad que habitualmente tienes en la cabeza, y ahora hemos tenido que volver a enfocar a todo el grupo dentro de ello. Y la última es que tenemos mucho mejor comunicación con los hospitales regionales. Era una cosa diferente, existía, pero esto nos hizo subir en el nivel de colaboración, cooperación e investigación a todos los niveles. Muy bien, doctora Carmen. Bueno, pues desde el principio se planteó una estrategia, precisamente una estrategia de colaboración que antes no había existido de manera tan contundente entre los hospitales que pertenecen como a la misma dirección o división del sistema de salud, ¿no? Y entre estas áreas de colaboración existió una cuestión sobre la reconversión, o sea, todos tratamos de organizar a las terapias intensivas de una manera en que fueran tutoras de la reconversión de sus propios hospitales. Y que colaboraran entre ellas en términos de estar reportando qué tan llenos estaban sus hospitales o si alguien tenía camas disponibles o no, para dar entrada al siguiente paso de la organización, que era la referencia de pacientes. Es decir, si en un lugar hay pacientes que requieren intubación y no la pueden accesar porque en ese lugar ya están hasta su capacidad máxima de ventilación mecánica, pues deben de ser referidos, ¿no? Y eso fortaleció mucho la comunicación con otras áreas que normalmente no nos comunicábamos nunca, como el Seguro Social en México, ¿no? El Seguro Social no aceptaba pacientes que no estuvieran, que no fueran derechohabientes de esa unidad, y ahorita tuvo que abrirse a aceptarlos, y eso modificó la organización del sistema de referencia, que siempre ha estado en pañales, pero ahorita, bueno, avanzó bastante con esta situación para lograr distribuir mejor a los pacientes que requerían terapia intensiva, sobre todo. Y algo muy particular que se ha ido modificando y fortaleciendo es el sistema de guardias y descansos entre el personal de la terapia, ¿no? Es decir, a los residentes se les han probado muchos esquemas de
de guardias, de qué tantos residentes están adentro, afuera de las áreas, cuándo descansan, etcétera. Y hemos pasado por varios esquemas, ¿no? Y finalmente, bueno, ya nos quedamos como con el que ellos están un poco mejor, porque, bueno, pues sí ha sido muy agotador, ¿no? No tener ninguna rotación diferente a la terapia intensiva. Y para las enfermeras algo similar, ¿no? Y algo que al principio se pensó que eso no iba a suceder, o sea, no se van a ir de vacaciones, no, bueno, pues al cabo de 2 meses se dio marcha atrás y vieron todo el mundo retome sus planes de descansos y vacaciones en las temporalidades que estaban planeados, ¿no? Eso fue un cambio radical también de pensamiento porque pues el personal no aguanta este ritmo sin descanso, ¿no? Doctor Ceslikovsky. Sí, continuando con lo que decía la doctora recién, con el tema de la licencia del personal también pasó lo mismo acá. Inicialmente se desafectaron, no, se suspendieron las licencias ya al principio de la pandemia y hace cuestión de un mes aproximadamente se empezaron a licenciar de a poco por partes, coincidiendo con la disminución de los casos al personal. Y también asociándolo, ¿no?, con el aumento de la mortalidad que vamos teniendo a medida que va avanzando. Ya a esta altura de la pandemia, otra vez vuelvo a decirlo, nosotros estamos con un descenso marcado en la cantidad de casos acá en la capital federal, así que ya a partir de hace 15 días ya empezaron a cerrarse algunas salas que eran exclusivas para pacientes COVID, y se las vuelve a transformar para pacientes no COVID, ¿no? Con algunas restricciones, como que tengan hisopado negativo y pretest bajos para su ingreso. Y al mismo tiempo nos vamos encontrando con noticias de los hospitales vecinos que ya directamente ellos no tienen pacientes, tienen terapias para COVID. A partir de hoy, antes de ayer otras terapias de hospitales vecinos, así que creo que nosotros se va a empezar a concentrar, como decían algunos, ya era un hospital de referencia en un principio, bueno, pero ahora creo que se va a hacer notar más eso. Otra de las cosas que hicimos durante este tiempo fue habilitar, crear salas nuevas, mejor dicho, de cuidados integrales para cortar el tiempo, parecido a terapias intermedias, lo que tiene una terapia intermedia, para cortar el tiempo de estadía en nuestras terapias de los pacientes con secuelas, ¿no?, de polineuropatías y traqueostomizados. Creo que ahí está ahí. Doctor Domínguez. Pues, creo que lo han resumido todos y quizá es un poco esta vida a la normalidad en cuanto a la rutina, las guardias, como comentaba la doctora Hernández, que pues un poco pasó igual cuando el H1N1, ¿no? Que era algo, el temor a lo reconocido y que todos estábamos apanicados, y como que ahora ya al tener mejor aprendizaje en cada una de nuestras unidades y una mejor noción de lo que estamos haciendo, incluso una mejor uso del equipo de protección personal, se vuelve a una rutina, excepto por el gran número de pacientes, pero una rutina más, llamémoslo entre comillas, normal a los roles de los residentes, enfermeras y todo esto, que nos hace definitivamente una optimización de recursos muy buena, ¿no? Quizá ahora lo que viene a enfrentarnos es este desgaste, este tedio de tener lo mismo de la gente que sí sigue metida ahí por la especialidad, ¿no? Pero para fines prácticos es muy similar a lo que han comentado mis compañeros en este panel. El doctor Ceslikovsky comentaba que incluso parte de su estrategia ha sido abrir este sistema como de step down, ¿no?, para poder manejar al paciente de ventilación mecánica prolongada, traqueostomizado. ¿Han encontrado ustedes alguna estrategia en particular en sus hospitales que siga esta misma tendencia o que pueda, digamos, que otros hospitales puedan utilizar para justamente resolver este problema que viene aunado con el aumento de la demanda de la ventilación mecánica? Sí, definitivamente hemos diseñado una unidad donde dar cuidado a este tipo de pacientes, porque sí llegan a acumularse, sí necesitan cuidados característicos, sobre todo al ser egresados de terapia intensiva, y que normalmente en nuestro hospital
los pisos de cuidados generales no tienen esta densidad de enfermería y de técnicos de inhaloterapia o de terapia respiratoria que tendrían que dar este apoyo a estos pacientes. Y sí hemos tenido un número significativo de casos que tienen que regresar a la unidad de terapia intensiva por un pobre manejo en la traqueostomía, las secreciones, etcétera, y un cuidado malo de la traqueostomía, o no tan intenso para no poner ese adjetivo malo. El mecanismo acá es un poco diferente, Sebastián, porque tenemos hospitales para el destete de los pacientes, también fueron un factor limitante en algún momento porque no estaban preparados para recibir esta cantidad de pacientes. Una de las cosas que nos ha ayudado es la estrategia de cómo quitarlos, de que ya no pueden transmitir COVID. Porque eso hace que puedas liberar camas y mandarlos a áreas que no son COVID para que estén libres. Y sé que esto varía de región a región, pero al menos nosotros dentro de nuestras guías nos ha ayudado a vaciar, a decantar la unidad y tener más capacidad. ¿Y qué criterios tienen? Perdón. Básicamente en los pacientes que son críticos, después de 20 días, si ya no tienen fiebre, son prácticamente considerados que ya no pueden transmitir COVID. Y en ese momento, a menos de que haya algo que nos haga pensar que debemos de extenderlo con el grupo de infectología, lo sacamos de aislamiento. Muy bien. Vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta, que es, en algún día se va a terminar la pandemia, no sabemos cuándo, y habremos dicho, bueno, sobrevivimos al COVID. ¿Qué consideran ustedes que ha cambiado en el manejo clínico del paciente en terapia intensiva después del COVID? O sea, ¿qué vamos a decir? Ahora vamos a hacer estas cosas, esto diferente en el paciente crítico, porque lo aprendimos en el COVID. Así como aprendimos cosas de la influenza en el 2009, ahora que nos toca aprender. No sé si quiere empezar, Carmen. Pues yo creo que tiene mucho que ver con cosas de probablemente de protección, con cosas de vestimenta. O sea, yo estaba muchas veces he estado platicando con la gente del hospital. El hospital pues maneja muchas áreas de consulta externa, ¿no? Y es frecuente que los médicos utilicen corbatas, que las doctoras vayan con arreglos, ¿no? Y creo que esa parte en particular debería de cambiar y deberá de cambiar en términos de protección para los pacientes y protección para nosotros. Yo creo que tiene mucho que ver con medidas de adaptación de lo que es la imagen del médico, ¿no? En nuestro país todavía es como muy conservadora y muy de estas cuestiones y usan todavía mucha manga larga y todo para estar dando consulta. Y creo que eso puede ser una ganancia muy importante que esta pandemia haya traído, ¿no? Espero que eso sea de esta manera. Muchas otras cosas pueden cambiar en términos de vigilancia y en términos de manejo en pandemias, que ahí seguramente habremos aprendido muchas cosas sobre reconversión, pero bueno, esto será aplicable únicamente en otro escenario similar y bueno, tal vez para el INER sea aplicable cada invierno nos pasa lo mismo con la influenza, pero eso no ha cambiado. A lo mejor es una ganancia también muy importante. Este año no hubo resistencia, no está habiendo resistencia a la vacunación para influenza como la había habido en muchos otros años. Y hemos tenido vacunación de personas de la tercera edad que, no sé, tienen 70 años y tendrían que tener 5 vacunas de influenza y no tienen ninguna, ¿no? Se están vacunando por primera vez por miedo a la potenciación con el COVID o no sé por qué, pero se están vacunando por primera vez y probablemente esa sea una cuestión también que habremos ganado en términos de salud. Muy bien. Doctor Silikovsky. Sí, también concluyendo parecido, ¿no? El valor, digamos, del trabajo en equipo, que sería
interesante que se mantenga de esta forma. Una vez pasado este episodio, creo que nos unió como equipo y pudimos llevar adelante una línea de trabajo que no se estaba llevando a cabo hasta este momento, ¿no? Con normas claras, con pautas más claras, me parece. Después otra cosa que ya alguien lo había comentado, que fue muchas intercurrencias, así que reforzar de manera cotidiana, entrenando al personal, que mucho personal, sobre todo en la enfermería, es muy con poca experiencia, ¿no? Con muy poca experiencia en terapia intensiva, así que volver a reforzar las precauciones universales, ¿no? El lavado de manos, los equipos de protección personal, el uso, el distanciamiento entre nosotros mismos también. Hay que ver si nosotros vamos a pasado la pandemia, si nos vamos a reconvertir, digamos, tenemos no solamente personal, sino equipos para llevar adelante otro tipo de actividad en el hospital. Yo le comentaba cuando empezamos que teníamos posibilidad de ventilar 15 pacientes y ahora hay una capacidad para 50. Me imagino que va a cambiar esto, que esto va a ayudar para que esto ayude en realidad para que podamos empezar a cumplir otro tipo de funciones que no teníamos, que estábamos muy limitados para llevarlas a cabo. Muy bien. Doctor Domínguez. Yo creo, coincido con lo que dice Carmen, aprendemos siempre que hay una pandemia, se refuerza mucho esta comunicación efectiva, este trabajo en equipo, de formar líderes de líderes de líderes, y esto creo que es muy útil, ¿no? Creo que definitivamente hemos aprendido muchísimas cosas con esta pandemia, distinta a que muchos esperábamos se limitara antes, no como el H1N1, pero creo que todos pronosticábamos una caída de los casos en julio y que obviamente conforme se aceptaba junio veíamos que pues, ni para septiembre, ¿no? Pero creo que hemos aprendido ese tipo de cosas y coincido con lo que han dicho además mis compañeros. Doctor Mireles. Yo coincido completamente en el control de infecciones. Esto nos ayudó a eliminar las corbatas, a eliminar estetoscopios, o sea, todo se fue. Y creo que también ayudó a que la gente se involucre más en las medidas de control de infección, como dijeron. Creo que después de esto debe ayudar a que el manejo de los pacientes con síndrome de insuficiencia respiratoria en el futuro, no necesariamente por COVID, por cualquier otra, van a ser manejados de mejor manera, porque esto sirvió como una buena educación para todos. Creo que también nos ayudó a entender que debemos de hacer investigación a nivel global con redes interconectadas a través de no solo del país, capturando a personas de diferentes, de todos los aspectos de la nación, no solamente un solo grupo, y usar plataformas adaptables en los estudios de investigación para encontrar rápidamente respuestas en estos momentos. Más granularmente, a nosotros nos ayudó a hacer cambios rápidamente en el manejo de pacientes. Por ejemplo, protocolos que teníamos pensados para las técnicas de sedación, nos ayudó a implementarlos más rápido porque teníamos que prepararnos para escaseces en medicamentos y esto ayudó a que la gente sea más a recibir esto de una manera más amplia. Y así con otros protocolos, por decirlo. Se comentaba que el establecer digamos, nuevos lineamientos para el trabajo en equipo en la terapia intensiva, creo que esta pandemia ha traído pues aire fresco a todas las terapias intensivas que siempre han estado bajo el atinado manejo del intensivista, pero que pues ahora llega el anestesio, el cirujano, el cardiólogo, el reumatólogo, todo el mundo a participar y que pues evidentemente ha empezado a salir ya también información de cómo estos equipos interdisciplinarios han podido pues generar nueva evidencia para la terapia intensiva. Me gustaría saber como su input y opinión respecto a su experiencia con estos equipos tan diversos. Creo que hay que tener cierta
precaución nada más en la diversidad de estos equipos. También hay estudios de años atrás que dicen que las áreas reconvertidas pues, tienen mortalidad más alta, ¿no? Que las áreas originales de terapia intensiva. Entonces, yo creo que en esta ocasión fuimos más cuidadosos en establecer estos equipos, ¿no? Y en seleccionar, como que esta la veíamos que llegaba, entonces nos dio tiempo de pensar y de pensar en nuestra gente y de decir, Sebastián aquí, para que fuera de esta manera un líder pensado y preparado para trabajar una terapia como pirámide, estableciendo las normas, con una escuela, sabiendo quiénes eran los que podían llevar estas cabezas para tratar de que la mortalidad se mantuviera en niveles iguales, ¿no? O sea, que no por tratar 100 pacientes tengas una mortalidad más alta de quien trata 25, ¿no? Y eso es súper importante en estos términos de los equipos multidisciplinarios, porque si bien trabajas para que ellos, las otras especialidades, adopten tus normas, ellos aportan muchísimo de sus propios conocimientos. Digo, qué padre tener yo en la terapia un cirujano de tiempo completo, ¿no? Que todo el tiempo me esté diagnosticando y viendo, o sea, también tiene su valor. Y así, de muchísimas otras situaciones, ¿no? Yo creo que eso fue importante, hay que tener cuidado. Creo que esta pandemia nos dio más tiempo, al menos en México, de adaptarnos con más idea a lo que queríamos en estos equipos que incluían a gente de todas las especialidades, ¿no? De acuerdo. Y nada más complementando esto con esto de precaución, curiosamente en nuestro hospital, las primeras bacteremias asociadas a catéter que tuvimos fueron más por los catéteres que no se habían puesto por los médicos de los servicios de terapia intensiva, como un dato adicional a lo que comenta la doctora Hernández, para tener esta precaución, ¿no? Claro, obviamente también había que estudiar la sobrecarga y todo, pero bueno, cuando se analizaban los diferentes grupos que ponían catéteres intravenosos, sí era un poco mayor la tendencia en aquellos que no eran puestos por los médicos de medicina crítica. Muy bien. Pues hay muchas cosas que estudiarle. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Denme un segundo. Y que sería, ¿cómo tenemos que prepararnos para lo que todavía nos falta recordar de la pandemia, considerando que todavía no se acaba, aunque tengamos la esperanza de que así sea? No sé, doctor Miguel, si gusta empezar. Bueno, como ya les había comentado, nosotros estamos en este momento en la ciudad de Buenos Aires, pasando ya los 3 meses que duró el pico, que fueron con días de 1.500 casos y con una repercusión, con una ocupación de terapia bastante importante. Hoy nos estamos medio alejados de esa situación. La ocupación es bastante parcial y yo creo que me parece que es el momento oportuno para que descansemos y prepararnos para lo que se está pronosticando, que va a ser un rebrote diciembre de este año. Un rebrote que va a estar acompañado ya de pacientes nuestros, de los habituales en el hospital, con otras áreas que ya se volvieron que empezaron a trabajar nuevamente, y con la situación epidemiológica propia nuestra y del verano, ¿no? Que donde tenemos otro tipo la palabra ahora, de otro tipo de epidemias, ¿no? Como que son las enfermedades transmitidas por mosquitos, que se vienen cumpliendo anualmente. Así que más o menos ese es el panorama. En este momento estamos como reacomodándonos y viendo esperando lo que se nos viene. No lo sabemos, ¿no? Estamos en un momento tranquilo, me parece ahora. De hecho, nosotros vamos a aprender de su Fluvid y ustedes de nuestro Covidengue. Todavía tenemos ahí mucho que hacer. Doctor Mireles.
Gracias, Sebastián. Creo que hay tres áreas que debemos de enfocarnos. Una es las clínicas de terapia, de post-terapia intensiva para los sobrevivientes de haber estado con nosotros. Salen bien lastimados y necesitan ayuda para volverse a integrar a la comunidad, a su trabajo y mejorar su calidad de vida. Creo que ese es un área que esta pandemia y sobre todo como vamos a seguir con ella, tenemos que enfocarnos y ayudar a los pacientes. La segunda es la salud mental y física de nuestros equipos de salud, es decir, médicos, enfermeras, todo el que trabaja en el hospital. Necesitamos tener programas que sean parte del hospital o del instituto donde uno trabaja para que que apoyen a nuestro equipo y se mantenga sano. Y la tercera es, y Miguel hablaba un poco de esto, que es la distribución de los pacientes. ¿Cómo vamos a adaptarnos hacia el futuro? Ya no necesariamente tiene que ser un hospital puro que sea solo COVID, sino que se distribuya a través de el resto de los hospitales para poder mantener el cuidado tanto del paciente habitual como el paciente habitual con COVID, como el paciente que solo tiene COVID. Porque al menos dentro de lo que se está viendo es una cantidad de pacientes que nos están llegando a las terapias que han dejado avanzar la enfermedad por miedo a venir al hospital o falta de atención médica durante este periodo de tiempo. Entonces tenemos que rebalancear esto y darle seguridad a los pacientes de que puedan acudir a los servicios médicos. Doctor Domínguez. Sí, yo creo que hay que cambiar esto y hay que adaptarnos en el futuro, replantearnos cómo nos vamos a comportar dentro de las unidades y obviamente replantearnos la rotación y el refresco de nosotros mismos, ¿no? Cómo ir, continuar con estos ritmos que tenemos durante estas pandemias, durante estas situaciones críticas. Creo que es algo que nos deja de cómo pensar y cómo solucionarlo, porque además lo que está visto es que somos insuficientes los médicos especialistas en las áreas críticas para poder atender esta o cualquier otra pandemia, ¿no? Doctora Carmen. Hay varias cosas que pensar al respecto, ¿no? De que cuánto tiempo queda, quién sabe. Entonces, bueno, hay varios puntos. Uno, sí hay que favorecer la formación de más médicos que tengan como área de interés la terapia intensiva, a largo, a corto plazo, como quieran, pero tenemos que involucrar a más gente en estas áreas. Dos, ¿qué vamos a hacer con la falta de proveedores a nivel internacional? Eso es algo que los gobiernos tienen que buscar soluciones y buscar acuerdos entre ellos, ¿no? Esto lo hemos sufrido, yo creo que todos los países que están punteros en la incidencia de COVID, y bueno, es difícil encontrar soluciones, sobre todo en medicamentos, ¿no? Sobre todo en medicamentos. Y tres, bueno, pues si vivió el COVID en verano, ahora que viene el invierno, pues hay que fortalecer la estrategia de vacunación de influenza, ¿no? Definitivamente es un avance que ahorita la gente quiera vacunarse y yo creo que es algo que hay que abordar de manera muy detenida porque pues México nunca ha promovido la vacunación para todo el mundo, siempre ha sido para factores de riesgo y personal en riesgo, y no cambió la estrategia este año, ¿no? Entonces, bueno, no sé, igual tendría que replantearse algo que busque difundir más la vacunación para generalizarla de mejor manera y que pase lo mismo finalmente, ojalá que pasó en el hemisferio sur con influenza, ¿no? Que en realidad fue una incidencia bajísima, pero a nosotros ya nos está tomando la temporada de influenza fuera del confinamiento, entonces no nos podemos confiar en que esto va a ser igual, ¿no? Entonces, eso hay que abordarlo bien y afrontarlo bien. Digo, hasta el momento es la tercera semana de temporada de influenza, no hay demasiado reportado, Nutri reportó una,
no hay demasiado, pero en México esto nunca ha empezado en octubre, siempre ha empezado en incidencias altas en diciembre, por lo tanto, la estrategia no puede ser confiar en que no vamos a tener esto, ¿no? Y los hospitales tendrán que tener un diseño todos mixto, como lo dice el doctor Mireles, para poder atender a todos los pacientes que no sean COVID. Si bien lugares como el INER funcionan con concentración de estos pacientes, pues tampoco puede dejar a sus pacientes de lado. Estaba escuchando al doctor Miguel en cuanto a el tratamiento de vocación de su hospital con VIH. El INER también es un gran centro de concentración de VIH críticos. Entonces, necesitamos atenderlos y por lo tanto ya empezó la estrategia para dividir el hospital y encontrar un área mixta de atención con una terapia intensiva separada de las terapias intensivas que están atendiendo COVID. Muy bien. Bueno, pues vamos ya ahorita a acercarnos a las conclusiones. Si alguien de los que nos está sintonizando tiene alguna pregunta, siéntase con libertad de escribir la pregunta en el link para tenerlas al final. A modo de conclusión, antes de pasar a las preguntas, me gustaría, pues si cada uno de ustedes pudiera dar nada más un breve comentario respecto a qué de lo que ustedes han aprendido en su terapia intensiva es útil como recomendación a otras UCIs del continente, ¿no? Tanto, digo específicamente en este periodo en el que, como dice el doctor Miguel, todavía estamos preparándonos para otros rebrotes y nuevas alzas en la incidencia de COVID. Pues qué cosas han aprendido cada uno de ustedes en particular que pudiéramos replicar en otros lados. No sé si quiere empezar el doctor Mireles. Gracias, Sebastián. Yo creo que lo que hemos aprendido y sobre todo el día de hoy es que a nivel local es increíble lo que cada sitio ha hecho dentro de sus terapias intensivas. Es verdaderamente impresionante cómo nos adaptamos a los recursos y a la situación para tratar de ayudar a la mayor cantidad de pacientes con lo que se tiene. Y que uno necesita definitivamente apoyo para lograr estas cosas. Más apoyos es una cosa buena. De las dos recomendaciones que yo daría sería no se olviden de los demás pacientes. Hay que mantener los niveles de calidad y de atención para todos los demás. Y no se olviden de su equipo. Y cuando digo equipo, no solo es el médico, es todo el personal que trabaja dentro del hospital, dentro de su salud, de mantenerlos sanos y que no se infecten. Tenemos que tener la responsabilidad de ayudarlos a ellos. Esos serían mis dos mensajes. Gracias, doctor. Doctor Domínguez. Yo me quedaría como conclusión el título del simposio, ¿no? Repensando todo, ¿no? Que creo que lo que nos ha llevado, lo que comenta Eduardo es bien interesante porque nos volcamos sobre COVID y ahora ya estamos repensando incluso los otros pacientes. Hemos ido aprendiendo un montón de cosas, hemos repensado lo que empezamos a hacer al principio, la infodemia que incluso en este simposio comentaba Miguel, todo eso nos ha llevado a repensarnos desde lo que leemos, ¿no? Hay una gran cantidad de información que está generándose que no somos capaces de leer en ese momento y que tenemos que sintetizar en el transcurso de los días, a veces mucho por comentarios, mucho por leer síntesis, y bueno, evidentemente este tipo de intercambios nos hace aprender. Pero creo que el aprendizaje es cuestionarnos, repensarnos, auditarnos continuamente, auditarnos qué estamos haciendo bien, qué podemos cambiar, en dónde podemos parar, en dónde tenemos que retomar el camino y sí, probablemente quizá el mensaje de Eduardo es muy importante, ¿no? No solamente hay COVID crítico, sino que hay muchas otras enfermedades que necesitan y tenemos que estarnos adaptando continuamente. Y indudablemente, pues también una conclusión es la gran labor de todos los que se dedican a estar al frente de los pacientes día a día, médicos, sin lugar a duda, enfermeras, médicos en formación, que se han brindado y se han arriesgado y algunos contagiado. Entonces creo que esas son las conclusiones que hasta ahorita tenemos, porque como bien decía Carmen, no sabemos cuándo termine porque todavía no vemos la luz al final. Doctor Miguel. Y siguiendo con la misma línea, también me parece que
para hacer conclusiones o un cierre todavía falta, pero bueno, como para aportar o para compartir, para mí lo principal es la autocrítica, todo el tiempo evaluarnos, evaluar día a día, mes a mes, sobre todo los números que vamos obteniendo del hospital, buscar dónde se producen los errores, corregirlos y no perder eso, me parece, ¿no? La autoevaluación constante, la crítica. Tenemos, como decía la doctora, nosotros también, nuevos integrantes en las terapias intensivas, y nosotros podemos ya a esta altura de lo que va de la pandemia ir evaluando las distintas mortalidades en las distintas terapias y sabemos con qué personas se cuenta. ¿Sí? Son todas cosas que van surgiendo, que vamos viendo de la evaluación diaria de nuestros resultados. Así que me parece que eso es la conclusión para mí. Doctor Carmen. Pues yo diría 3 palabras: flexibilidad, compasión y comunicación. Definitivamente esas, si las aprendemos a aplicar en esta situación y en las terapias intensivas, vamos a estar muchos pasos adelante. De todos, hacia el paciente, hacia tu equipo, del equipo hacia el líder, de todo mundo para todo mundo. Tenemos que ver y admirar cómo la flexibilidad en términos de protección, de equipo de protección personal, de uso de medicamentos, de estándares de tratamiento, ha sido la constante y hemos ido eligiendo lo mejor, lo que mejor aplica, ¿no? Primero entrábamos casi como robots y ahora, bueno, ya hemos ido entendiendo que las cosas son diferentes y nos ha hecho la vida más sencilla definitivamente a todos. Y a los que compran el equipo de protección sobre todo se las ha hecho más sencilla. Compasión hacia todos, hacia los pacientes, hacia la gente que te manda pacientes, hacia los familiares, hacia tu equipo cansado, hacia todo el mundo, ¿no? Y la comunicación constante, definitivamente. El día que alguien no quiere hablar, todo se acabó. Muy bien. Vamos a tomar algunas de las preguntas que nos han puesto en el chat. Siéntanse libre de contestar quien desee. Dice, durante los momentos más críticos de la pandemia, ¿cuál fue su necesidad más apremiante? ¿No? Algo que dijeron, esto me hace falta. ¿No? ¿Cuál destacaría? Norepi. ¿Cómo estuvo eso, doctora? Cuéntenos la historia. El abasto de los medicamentos. Siempre, el haber sido, yo creo que de los últimos países que entró a este rol de COVID, pues puso en cierta desventaja el abasto del país, ¿no? Y sí ha sido difícil conseguir algunos medicamentos. Afortunadamente, bueno, en los hospitales más grandes, siempre ha ido como alcanzándonos, ¿no? Pero bueno, eso no nos quita el dolor retroesternal que nos da cada vez que vemos que la Norepi se va a acabar. Pero bueno, se han tenido que establecer estrategias, ¿no? Para lograr atraer esos suministros del lugar del mundo que las tenga, ¿no? Y la red interhospitales pues, ha sido muy útil para poder intercambiarnos un poco los distintos suministros entre nosotros, ¿no? Y tenerlos quien los necesita, ¿no? Los pacientes. ¿Alguien más que quiera contestar además de la Norepi? Muy bien. Alguien pide que por favor alguien platique su experiencia respecto al uso de plasma de convaleciente en pacientes en la terapia intensiva. ¿Quién gusta? Yo puedo comentar nuestra experiencia. Esto lo empezamos a hacer bajo el protocolo de la Mayo Clinic, a dar el plasma bajo ese protocolo. De manera, o sea, seguíamos las guías que se podían.
y después empezamos, rápidamente conforme empezó a avanzar esto, decidimos que cualquier cosa que fuéramos a aplicar en uno de estos pacientes que no fuera estándar de cuidado, íbamos a cambiar a protocolo de investigación. Entonces nada más iba a dar bajo esas reglas y eso ayudó a controlar muchas de las intenciones que escuchábamos, de tratar de dar cualquier cosa para ayudar al paciente. En este momento el uso es prácticamente solo bajo investigación en nuestra unidad. De otra manera no lo damos de manera rutinaria. Mismo caso para nosotros, ¿no? O sea, en México, si me permites comentar, Sebastián, hubo también ha habido muchos hospitales que lo dan de manera discrecional, pero igual nosotros estamos es un protocolo ciego, así que lo que comente yo al respecto de mi experiencia de funciona o no, no vale. Estamos reclutando pacientes y somos parte del... Muy bien. Pues no tenemos más preguntas en el panel. Quisiera realmente agradecer a cada uno de ustedes su tiempo para estar aquí, platicarnos su experiencia, que es sumamente valiosa. A todos los que nos sintonizaron la transmisión, igual, muchísimas gracias. Y pues seguiremos creciendo todos juntos. A ver en dónde acabamos con esto del COVID. Bueno, muchísimas gracias a los ponentes. Creo que sus experiencias nos han abierto los ojos a muchos de los que estamos aquí sintonizando el panel. Y muchas gracias por ayudarnos a repensar la unidad de cuidados intensivos, a compartir sus valiosas experiencias y a la gente que nos escucha, que están conectados. Estos paneles se van a quedar grabados, los van a poder encontrar en los próximos días en la página web de la conferencia por si los quisieran compartir o los quisieran volver a ver. De cualquier manera, los que ya están registrados van a recibir noticias acerca de los futuros paneles que vamos a tener y entre todos repensar todo, como dice el título de este ciclo de conferencias. Nuevamente, a nombre del comité organizador, les agradezco muchísimo su input, su experiencia y que tengan muy buena noche todos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Cómo está? Hasta luego.